Amén. La persona que somos hoy no es lo que Dios espera de nosotros. Espera un hombre o una mujer más cerca de su presencia, con propósitos y planes bien establecidos y bien claros, y que cada uno de nosotros estemos caminando en base a eso, ¿cierto? Amén. Pero resulta que para llegar a ese punto tenemos que pasar por oscuridades. Porque si no, es mentira que por nuestra propia cuenta, que todo esté muy lindo, todo esté yendo bien, no vamos a llegar a ese punto. Y nosotros nos metimos en un lío cuando aceptamos al Señor en nuestras vidas. Amén. Pero un lío es bonito, especial, un lío muy, muy, muy hermoso. Porque estar en la mano de Jehová es perfecto. Yo creo que es lo mejor que nos puede pasar. Pero tenemos que pasar por ciertas situaciones. Y es el escenario perfecto para que Dios se glorifique en tu vida. Amén. Y esta noche quiero decirte con toda certeza, hay cosas que Dios solo puede construir en ti y en mí cuando no hay luz. Tu oscuridad no es tu abandono, es simplemente el escenario. Amén. Y para ello te quiero dar unos ejemplos. La vida de José. Vamos a ver Génesis 37 del 23 al 24. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica muy elegante. Siguiente. Lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. José era el menor de sus hermanos y decían que era el preferido de su papá. Y Dios le mostraba cosas en sueños. Y Él le mostró algo particular donde de alguna manera él iba a ser grande. ¿Ok? Y él cuando fue a contar ese sueño a sus hermanos, ¿verdad? Quizá él se sintió confiado porque era su familia. Sus hermanos lamentablemente le agarraron envidia. Porque le decían como, ¿qué crees tú? Que yo voy a ser tu esclavo, que tú eres el rey y tal, qué sé yo. Si tú eres el menor, tú más bien me tienes que respetar a mí. Amén. Perdón con las palabras venezolanas. Pero esto que pasó en José, ¿verdad? De que decidió contar el sueño y que sus hermanos le tomaron envidia, llevó a pasar esto en Génesis 37, 23. Llegó donde sus hermanos, le arrancaron la túnica muy elegante que tenía, lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Yo quiero que tú te pongas o imagines cómo pudo haber sido ese tiempo de José en medio de la cisterna. Digamos es un pozo aquí, ¿verdad? Acaba un pozo para sacar agua, ¿cierto? No sé cuántos metros de profundidad debe tener. Pero imagínense que uno de nosotros caiga en ese pozo o lo arroje en ese pozo. ¿Qué pasará dentro de nosotros? Nos sentiríamos de verdad traicionados por sus propios hermanos, desesperados. ¿Cuándo me van a sacar de acá? ¿Cuándo voy a salir? ¿Qué pretenden hacer estas personas conmigo? Pasaron días y nada, no ves absolutamente nada. Entonces, imagínense que José vivió todo esto y él no sabía en realidad el propósito que había detrás de esta situación que estaba viviendo. Sin embargo, no quedó solamente allí. Resulta que mientras él estaba asustado allí en medio del pozo, sus hermanos, ¿saben qué estaban haciendo? Disfrutando, comiendo, deleitándose en la desesperación de su hermano. No obstante con eso, lo vendieron. Fue puesto preso. Imagínense, ahora José pasó por tantas cosas. Pero como le dije de un principio, Dios tiene un plan para cada uno.
Y era necesario, a pesar de que José no lo veía en ese momento, era necesario pasar por todas esas situaciones. Amén. Y resulta que con todo esto que él pasó, lo llevó a un lugar privilegiado en el gobierno de Egipto. Fue la mano derecha del rey, siendo un extranjero. Ahora, ¿qué iba a pensar José en ese momento cuando cayó en el pozo que iba a llegar a ese punto? ¿Ustedes creen que si sus hermanos no lo hubiesen arrojado al pozo con el sueño que Dios le había dado así nomás, iba a llegar a lo que fue en ese momento? No. Tenemos que pasar por esa oscuridad si queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿dónde estaba Dios en ese pozo? Y esa misma pregunta nos la podemos hacer nosotros, ¿verdad? Cuando la traición viene de alguien muy cercano, de un amigo, de un familiar, de un compañero de trabajo, de un hermano de la iglesia, ¿verdad? La traición de esas personas cercanas tiene un sabor muy particular que nadie se le espera. Es el pozo más oscuro que existe porque nadie entiende cómo alguien que se supone que te debe amar te hace daño, como les dije hace un rato. Entonces,